Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Han sido atacados en las noches, han tenido problemas para conciliar el sueño, han tenido noches largas que algunas parecen interminables. Algunos han dado vueltas en la cama y dan vueltas y dan vueltas, y es como si no pudieran tener paz, como si vinieran muchas cosas, muchos pensamientos que los atormentan, muchas preocupaciones. Y siempre llega un momento en la noche donde parece que la oscuridad arrecia, donde parece que el frío se intensifica. Siempre hay un momento en la noche donde todo se ve más oscuro y donde todo se siente más frío. Pero justo antes de que amanezca es cuando es el momento más oscuro y frío de la noche. Sentí algo en el espíritu hoy. La verdad, no quería predicar, me iba a quedar ahí tirado, pero el Señor me dijo: vas. No, que aquí mejor tirado. Vas. Háblales de lo que te estoy hablando. Sentí algo tremendo en mi espíritu. Sentí un cambio de vientos. Sentí como que había vientos en contra. Me acuerdo que una vez la pastora y yo fuimos a una playa, no me acuerdo dónde, y estábamos ahí, de la nada vino una tormentísima así, ¡ah! Y había una pobre gaviota, y ahí iba la gaviota bien confiada, y viene el viento, pobre gaviota, le echaba para atrás el viento. La gaviota, por más que le hacía recio, no avanzaba porque tenía los vientos en contra. Y por más que la gaviota le daba y le daba y le daba y se cansaba y le daba, no avanzaba porque el viento la echaba para atrás y nada más lograba la gaviota mantenerse. Y la gaviota se esforzaba. Era una gaviota ferrada. ¿Te acuerdas, pastora? Era un gaviotón de aquellos. Y no se rendía y seguía, pero no podía contra los vientos. Pero al día siguiente en la mañana salimos a la playa y vimos la misma gaviota. Yo creo que era la misma. Y ahora tenía vientos a favor y andaba la gaviota así, por todo el cielo avanzando. Y nomás le hacía así la gaviota, y avanzaba como 5 metros. Y eso sentí hoy en mi espíritu, que hubo un cambio de vientos, que había vientos en contra, pero el Señor cambió los vientos y ahora están los vientos a favor, los vientos de gloria del Espíritu Santo a favor. Y el Señor me hablaba y me decía: desayuna conmigo. Yo soy el Dios de los desayunos. Decía: Señor, ¿cómo el Dios de los desayunos? No entiendo. Y me decía el Señor: porque en el momento más oscuro y frío de la noche sale el sol. Ese sol que te reconforta, esa luz apacible, esa tranquilidad de la mañana. Y dice: y yo me siento contigo a desayunar, a decirte: ya pasó todo. El desayuno está servido. Un nuevo día ha llegado.
habló de Juan 21. Te pongo en contexto. Pedro. Esos Pedros. Luego yo le digo, ay Señor, yo soy de esos Pedros. Te pongo en contexto y te voy a hablar un poco del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era silvestre. Pedro, el discípulo, era silvestre, era impulsivo, era broncudo, era de armas tomar. Pedro, el discípulo, era recio y caminó 3 años con Jesús y fue discípulo de Jesús. Y 3 veces la riega Pedro. 3 veces la riega Pedro. Imagínate que Pedro estuvo con el mejor pastor, con el pastor de pastores, con Jesús. En el mejor discipulado, directamente 24/7 con el Señor Jesús. En la mejor iglesia, la que fundó Jesús y que ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Pero hazle así. Ay, Pedro. Hazle. Así como. Ay, Pedro. La riega bien gacho. Primera vez que la riega Pedro. Agarra el Señor Jesús y dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Imagínense Pedro. Ese Pedro yo creo que andaba así como pavorrear. Pero instantes después les dice Jesús, miren, es necesario que padezca, que me crucifiquen, que vaya a Jerusalén y ahí me van a matar porque tengo un propósito que cumplir. Primera vez que la riega Pedro, agarra a Pedro y le dice, no hombre, mi Señor, no hombre, nunca eso te acontezca, nunca, jamás, never. Y Jesús reprende fuertísimo a Pedro y le dice, aléjate de mí, que me eres tropiezo. Incluso le dice quién estaba usándolo para hablar, al discípulo. Dice, aléjate de mí, enemigo, que me eres tropiezo. Lo estoy parafraseando porque hay niños. O sea, había un sentido, un destino profético que cumplir por Jesús y Pedro se oponía a ese destino. Primera vez que Pedro la riega. Segunda vez que la riega, la regó muchas veces, ahorita solo voy a enmarcar 3. Otra vez que la riega Pedro, es que el Señor Jesús, el día que iba a ser entregado para ser crucificado, cena con ellos. Es lo que es conocido como la última cena. Está cenando con todos, con sus discípulos. Y de ahí dice, termina de cenar y dice, mi alma está angustiada al extremo. Acompáñenme a orar. Pero no se lleva a todos los discípulos, se lleva a los más cercanos, entre ellos a Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Le dice Jesús, mi alma está batida al extremo, velen y oren, espérenme aquí, yo voy a orar. Jesús sabía que estaba a punto de ser entregado, de ser crucificado y lo que iba a padecer. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. Jesús le dice, Pedro, levántate, se vuelve a ir a orar. ¿Qué hizo Pedro? Se vuelve a dormir. Otra vez ese Pedro regándola de dormilón.
Ya van dos. Pero bajando, ya estaban esperando al Señor Jesús, y agarra a Judas y le da un beso, le dice Raboni, le da un beso, y el Señor Jesús le dice: y con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y esa era la señal. Y agarra el guardia del sacerdote, y agarra a Jesús para prenderlo, y agarra a Pedro el ungido, Pedro el discípulo, y saca su daga y dice: suéltalo, y le mocha la oreja al guardia. ¡Traca! Y agarra el Señor Jesús y lo reprende: Pedro, Pedro, Pedro. Y agarra y sana la oreja del guardia y dice: guarda eso, Pedro, que el que a hierro mata, a hierro muere. Pedro. Otra vez ese Pedro regándola. Hazle, Pedro, 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 hazle, hazle. Pedro, ese Pedro, hazle, hazle, ese Pedro. Pero no cansado con eso, agarran al Señor Jesús y lo llevan para apresarlo. Y mientras meten al Señor Jesús apresado, Pedro y algunos de los discípulos se esconden, se ponen una túnica para ir a seguir al Señor Jesús. Y ahí estaban afuera, y todos estaban hablando ahí en una fogata afuera de donde tenían apresado a Jesús. Oye, ¿ya viste? Lo apresaron, hombre. No, sí, no, se lo merece. Y ahí estaban hablando, y en eso una mujer reconoce a Pedro, que estaba cubierto Pedro, y le dice la mujer: oye, tú estabas con él. Y Pedro: ¿yo? No, yo no estaba con él. Y una segunda vez le dice la mujer: sí, tú caminabas con él, yo te vi. No, yo ni lo conozco, yo ni sé quién sea él. Y le vuelve a decir: no, tú sí eres de ellos. Sí, tú yo te vi. Y Pedro: que yo no lo conozco, mujer. Y hasta maldice, hasta groserías se le salen a Pedro. Y en eso se oye el sonido del gallo, y Pedro recuerda la palabra profética que Jesús le había dicho, porque le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y en ese momento Pedro se da cuenta que había traicionado a Jesús, que había negado al Maestro, y se pone a llorar con tal amargura. ¿Cuánto la regó Pedro? Y ahorita les puse algunos ejemplos que si les enlisto todo no acabamos. Y de ahí agarran al Señor Jesús, lo maltratan, hablan mal de él, lo golpean, lo matan. Imagínense la noche oscura que estaban viviendo ellos. Imagínense la noche oscura que estaban viviendo ellos. Imagínense cómo estaba Pedro internamente de decir: lo negué. Imagínense cómo se sentía Pedro de decir: de las últimas palabras que recibí del rabí fue que me exhortó y me reprendió porque le moché la oreja al guardia. Imagínate cómo estaba el alma de Pedro abatida. Y estaba abatida a tal grado que él y muchos
escúchame bien, quisieron dar marcha atrás. ¿Dónde estaban cuando Jesús los llamó? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Y Jesús los saca de ahí y le dice: Pedro, deja esas redes, porque yo te haré un pescador de hombres. Pero fue tanta la angustia, fue tanta la amargura, fue tanto el desánimo, fue tan oscura la noche, que ellos intentaron regresar atrás. No, hombre, ¿sabes qué? Ya el Señor ya no está. Vamos a regresarnos a pescar. Igual ahí todavía están nuestras redes, igual ahí todavía está nuestra barca. Vamos a regresarnos a pescar. Y todos estaban desanimados. Pero imagínate Pedro, quizás no decía nada, pero dentro de sí había algo que lo lapidaba, que decía: lo negué, lo avergoncé. Él ya sabía que lo iban a matar. Me pidió que orara por él y me dormí. Imagínate cómo estaba el alma de Pedro de haberle fallado al Señor Jesús. Quiero que enmarquen esto y que vean la noche oscura que estaba en Pedro, en todos, pero en Pedro. Imagínense esos pensamientos que lo taladraban. Lo negué, lo avergoncé, me dormí. ¿Se imaginan? Tan fuerte el desánimo que dijo: me regreso a pescar. ¿Quién viene? ¿Quién viene a dar marcha atrás conmigo? Y varios fueron. Y en lo que parecía la noche oscura del alma, la noche oscura de esos discípulos, donde la oscuridad estaba más fuerte, donde el frío estaba más fuerte, ahí entra este mensaje: el Dios de los desayunos. Juan 21. Después de esto, quiero que vean la escena. Ya estaban ahí pescando todos en la noche oscura del alma. Y miren qué hace Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. O sea, era una bolita. No solo era Pedro, se armó la bola. Eran 7 de los discípulos. Y ahí pescando, volviendo a lo de antes. Y miren qué hace Jesús. Simón Pedro, ¿quién les dijo? Pedro, Pedro, Pedro. Dale. Pedro, Pedro, Pedro. Simón Pedro les dijo: pues yo voy a pescar. O sea, regresándose a lo de antes. A lo de antes, decían los abuelitos. Regresándose a lo de antes. Pues yo voy a pescar. Yo regreso a lo mismo. Yo regreso a lo de antaño. Y ellos le dijeron, no le dijeron: oye Pedro, no, espérate. Le dijeron: pues vamos. Pues nosotros vamos contigo. Fíjense. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pescaron? ¿Qué pescaron? Ahí te voy a enseñar algo. Así te aferres a tus caminos y a regresar a lo que estabas, no vas a pescar nada. Porque Dios nunca va a bendecir ni prosperar
un plan que está fuera de su voluntad. De hecho, te va a pasar todo lo contrario. Vas a estar dando coces contra el aguijón. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Amén. No se pongan serios, hermanos. Amén. Amén. Regresa la llenita. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, ¿en qué momento? Estaba la noche oscura, la noche fría. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, venían de una noche, no solo la noche de ese día, la noche oscura del alma. Venían de toda esa angustia, de ese frío, de esa oscuridad profunda. Pero Jesús se aparece a ellos al amanecer en la playa. Pero ellos no sabían que era Jesús. Pero Simón Pedro, versículo 5, y como no lo habían reconocido, fíjense, agarra a Jesús, les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? O sea, estaban tan metidos en la oscuridad, en el frío, en la tristeza, que se les pone Jesús en la playa ahí enfrente y les dice, y no lo reconocen. ¿Por qué? Pues estaban tan metidos ahí en su rollo que el mismo Jesús resucitado se les pone enfrente. Casi, oigan, ¿qué hacen? Nada, aquí llorando por Jesús, que lo crucificaron. No se daban cuenta. Y todavía Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Todos le dicen: no. Eso dice. Llenita, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto está hermoso. Ve el mensaje que desde ahí le estaba dando a Pedro, a todos, pero ve a Pedro. Pedro se sentía desechado. Ciertamente se había equivocado, la había regado. Pero Jesús le hace un acto profético ahí. Cuando Jesús le hace el llamado a Pedro la primera vez, lo hizo así. Pedro llevaba pescando toda la noche con sus amigos y no había pescado nada. Y la primera vez que él conoce a Jesús, Jesús se le planta en la playa, y le dice: echa las redes al mar. Pedro dice: toda la noche hemos pescado, pero en tu nombre las echaré. Y el llamado de Pedro es con el milagro de la pesca milagrosa, donde Jesús le dice: échala en mi nombre. Y Pedro la echa y no cabían los peces. Y esta vez, cuando no lo reconocen, Jesús les vuelve a decir lo mismo: ¿tienen algo para comer? No, no hemos pescado nada. Échenla a la derecha, échenla en mi nombre. Entonces, el discípulo a quien el Señor amaba, o sea, Juan se refiere a sí mismo en el Evangelio de Juan como el discípulo amado, le dice a Pedro: es el Señor. Porque Juan y Pedro estaban cuando el Señor les hizo ese llamado. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es: lo estaba volviendo a llamar como la primera vez. Le estaba diciendo: Pedro, quizás tú me traicionaste, me avergonzaste, me negaste, te dormiste,
pero yo no desisto de ti, Pedro. Le está diciendo, así como te llamé la primera vez con un milagro y que te llamé a ser pescador de hombres, de la misma manera te estoy volviendo a llamar ahorita, porque yo no desisto de ti, ni he desistido de ti, ni volveré a desistir, nunca desistiré de ti. Y cuando Pedro se entiende que es Jesús, se ciñe la ropa y se avienta al mar. ¡Ah! Pero imagínate el corazón de Pedro en ese momento. Ahí estaba el que él amaba, ahí estaba su Señor, ahí estaba su Maestro, ahí estaba el Mesías. Pero imagínate dentro del corazón de Pedro esa voz que le acusaba y le decía: si tú lo negaste, si tú te dormiste, si tú lo avergonzaste. Y miren qué pasa. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué se encontraron ellos cuando bajaron a tierra? Se encontraron que Jesús ya los había hecho un lado. Se encontraron que Jesús ya había conseguido otros discípulos. Se encontraron al Dios de los desayunos. Se encontraron la misericordia de Jesús que restaura. Se encontraron la misericordia de Jesús que perdona. Cuando llegaron a la playa, Jesús ya les tenía el desayuno. Miren el símbolo profético. Venían de la noche oscura, pero cuando amanece se encuentran a Jesús esperándolos. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces? La tercera vez. Y fíjate, se encuentran con el Señor, esperándoles con el desayuno, con la misericordia, con la restauración de Jesús. Pero imagínate el corazón de Pedro. Pedro decía: pero estos no saben lo que yo hice. Pero el Señor lo sabe todo. Él sabe que lo negué. Él me escuchó. Él sabe lo que hice. Imagínense en la oscuridad y en el frío que estaba Pedro dentro de él. Pero miren lo que hace Jesús. Jesús dijo a Simón Pedro, lo toma aparte y sabiendo lo que había en su corazón, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Ojo, no le dice Pedro, hijo de Jonás, le dice Simón, porque el nombre de Pedro era Simón. Simón es como una vara que se la lleva el viento. Por eso Jesús le dice: ya no serás más Simón, una vara que la lleva el viento, sino serás Pedro, piedra, pequeña piedra. Pero en ese momento Jesús reconoce la debilidad de Pedro y por eso le dice: yo sé tus errores, yo sé que me negaste, yo sé que tuviste miedo, Simón. Yo sé que vino el viento y te volteó, Simón. Yo sé que cuando te preguntaron dijiste que no me conocías, Simón. Y por eso le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Pero le vuelve a decir Jesús: Simón. ¿Cómo le sigue diciendo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo sé de tus debilidades, Simón. Yo sé de tus errores, Simón. Yo sé que tú mismo no te sientes digno, Simón. Yo sé de tus equivocaciones, Simón. Pero le está diciendo: no me importa. Así te amo, así te restauro y así te asigno. Pastorea mis ovejas, porque yo no he desistido de ti. Pero una tercera vez agarra a Jesús y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí habemos muchos Pedros. Dios no te eligió ni me eligió por perfectos. Él sabe de tus debilidades. Él sabe de tus miedos. Él sabe de tus equivocaciones. Y hoy te dice: no importa que sea Simón. Yo no he desistido de ti. Así que muchos vienen de una noche oscura. Y hoy Jesús quiere encontrarse contigo y ya tiene listo
desayuno.